Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 25. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, por esta palabra. Te agradecemos, Señor, por tus bondades, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tenemos la libertad de alabarte, de adorarte. Señor, gracias. Gracias, Padre, por ese privilegio. Te suplicamos por aquellos que están enfermos, Señor, que nos imaginamos que están enfermos, que no los vemos, Señor. Ten misericordia, Padre, de sus cuerpos, de sus vidas. Señor, por las cosas que están pendientes y que estamos muy, pero muy a la expectativa de ellos, Señor. Ten misericordia, ayúdanos. Yo quiero también suplicarte, Señor, por la infección en Ruth Esther, en su garganta, Señor, que pueda ceder, Señor, esa bacteria, Padre. Señor, ten misericordia, Padre, que pueda ceder, Padre. Asimismo, también te suplico por la vida de Silvia de Mendoza, Señor, que le ayudes a normalizar, Señor, sus funciones, Padre. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, a esta hora, por lo bueno, Señor, que tú eres y porque nos haces conocer y entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema es siguiéndolo sin fracasar, ¿verdad? Siguiéndolo a Él. Esta porción, hermano, es una porción que, bueno, quizás se ha compartido de otros temas, pero el tema de fondo, hermanos, es el fracaso. El tema del fondo es el fracaso. El fracaso que, en general, ¿verdad? El fracaso es que tenemos en la vida. Yo creo que todos hemos fracasado en más de alguna cosa que hemos querido hacer. Y quizás algunos han perdido un negocio, algunos han emprendido cosas que no se han podido terminar, como dice la porción, ¿verdad? No se ha podido acabar, o se ha acabado mal, pero no bien. Y realmente cosas que también se dejan a medias, sueños que se dejan a medias, estudios que se dejan a medias, un empleo que se pierde, ¿verdad? Se pierde, hermano, a veces se pierden. Aunque usted haga todo lo posible, aún haciendo lo correcto, lo puede perder. Y muchos somos afectados, quizás con daños que a veces son pequeños, otras veces grandes. Algunos daños son transitorios o temporales y otros se vuelven permanentes en la vida, ¿verdad? Y esos son los más difíciles, los que no se superan, o aquellos en los que seguimos tropezando. En lo espiritual, las personas en el mundo
no ven que uno fracasa, ¿verdad? En lo espiritual. La gente del mundo no se da cuenta que usted fracasó en lo espiritual. Al contrario, hasta quizás lo feliciten. Vaya, gracias a Dios que ya no pasas en la iglesia, Leones. ¿Verdad? Entonces, se ve, en el mundo se ve de otro modo. Pero realmente sabemos de que no es así, que ha habido algún daño. Y en este caminar cristiano sabemos que hay consecuencias graves. Aquellos que ya hemos caminado, sabemos que hay consecuencias graves cuando alguien fracasa en lo espiritual y no se levanta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la persona a veces se queda ahí y se acostumbra, ¿verdad? Se acostumbra y ya no quiere. Entonces, en esta porción el Señor nos habla, le habla a las multitudes que lo seguían, multitudes, y quería enseñarles que no solo se trata de seguir, pues aún siguiendo al Señor, muchos de los que iban siguiendo al Señor iban a fracasar. Y usted me va a decir, hermano, usted está diciendo una herejía. No, es que no es por el Señor, es por nosotros, porque algunas cosas no las entendemos. ¿Cuánto tiempo iban a poder seguir al Señor? Estos, quizás, no sé, quizás un año, mientras terminara su ministerio en la tierra, y después qué iba a pasar con ellos. Y ahí está el punto, ¿verdad? La continuidad, hermano. Yo creo que nosotros hemos, a veces el éxito no está en, como dice Pablo, ¿verdad? Está más bien en terminar la carrera, en terminar la carrera de la fe, en concluirla. No es si llegaste primero o llegaste por último, ¿verdad? Porque usted ve que a veces son más alabados el que llegó por último, ¿va? Porque llegó con un pie y hasta que terminó y todos animando lo que terminara, ¿verdad? Entonces se vuelve un ícono, algo que todo el mundo lo ve como bueno, ¿verdad? El terminar lo que comenzamos. Entonces, hay situaciones que nos tocarán enfrentar en la vida a las cuales no estamos preparados. Aquí menciona el Señor dos grandes, ¿verdad? Como es el edificar y el pelear, ¿verdad? La batalla, la guerra. Y el edificar no son cosas sencillas, ¿verdad? Por eso algunos hasta el dicho tienen, ¿verdad? Te veré hacer tu casa, ¿verdad? Porque hay un gran sufrimiento en edificar, ¿verdad? Hay un gran sufrimiento, uno cree que es fácil. Es lo mismo cuando usted está al frente de un proyecto y le toca terminarlo. Usted trata de ver cómo va a ser, o sea, porque las cosas no están como usted pensó que iban a estar. Todo lo que usted supuso después ya no está. Así es la vida cristiana, ¿verdad? Todo el mundo dice, como el matrimonio, ¿verdad? Y yo me voy a casar y bien galán, vamos a pasar todos los días y solo van a hacer besitos y todo va a salir bien y la comidita ahí va a estar todo el tiempo y no va a haber ningún problema. ¿Me entiende? O sea, todo como un cuento de hadas, pero realmente en la práctica usted sabe que se van a enfrentar cosas para edificar y para batallar. Dos cosas que tenemos que hacer en la vida. Y entonces el Señor quería y quiere con nosotros que aprendamos a superar para no fracasar en esta empresa. Porque quizás con un alto costo muchas veces tenemos que superar. Y es aquí donde debemos saber qué hacer. Y el Señor nos enseña, ¿verdad? Para no fracasar siguiéndolo. Porque desgraciadamente mucha gente, me temo, está fracasando, pero siguen al Señor. Pero están fracasando. Y eso es triste, ¿verdad? Porque usted sigue a un equipo de fútbol o de lo que sea, porque gana, ¿verdad? Normalmente usted no sigue así de entrada, no sigue al que va de último. Usted le va a los que van bien, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Al menos que usted sea del lugar y más por otras cosas lo sigue, pero si es así de otro lugar, usted busca los que, ¿verdad? Hay algo bueno que le gusta. Entonces, quizás la primera cosa que debemos de ver es que el Señor les dice, miren, para evitar fracasos, primero deben ser discípulos. Y no todo el que me sigue es discípulo.
Y esa es la primera enseñanza, una enseñanza bien fuerte, porque muchos fracasos se derivan de ahí. Porque muchas veces todavía no estamos en la calidad de discípulos. Entonces el Señor no puede hacer en nosotros las cosas que quisiera hacer. Aunque como lo decía la profecía, aunque el Señor nos ama, muchas veces no le permitimos. Dice el verso 25, grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo. Y esto es algo muy, muy gráfico, ¿verdad? Que lo seguían y él tuvo que darse vuelta y decirles algo importante. Y aquí podemos darnos cuenta de que la multitud, el Señor no estaba satisfecho con la multitud, ¿verdad? Es como usted, si es espiritual y tiene un hijo que tiene éxito en su trabajo, ¿verdad? Y es exitoso en su trabajo, usted no va a estar satisfecho solo con eso, usted que es espiritual. Me imagino. O va a decir, no hombre, mira, y le va a comenzar a decir a los otros hermanos, vos tenés que ser como tu hermano, mira. Porque ese solo es una pequeña área de la vida. Muchos podemos ser exitosos y ser fracasados en nuestra familia. Ay, el sufrimiento es grave, no lo compensa ninguna satisfacción, ni ningún trofeo, ni ninguna bonificación, no lo compensan, hermano. No lo compensan, nunca lo van a compensar, ¿verdad? Porque realmente no está en la misma categoría, simple y sencillamente. El Señor no estaba satisfecho de los resultados, ¿verdad? Ni se paró y no los volteó. No, espérense, quédense así. Me da vuelta, quédense así, espérenme, me voy a tomar un selfie para que vean todos los seguidores que tengo, ¿verdad? Algunos estarían ahorita haciendo eso, pero el Señor no hizo eso, hermano, porque no era esa la intención. Porque ¿de qué servía si no eran discípulos? Entonces, muchos se pueden conformar, inclusive de los que iban siguiendo. Estamos cabal, vea, con el que debemos de seguir. ¿Ya? Estamos con el que debemos de seguir. Como nosotros decimos, sigo al Señor y estoy bien. Pero realmente el Señor no estaba satisfecho con eso. Cuesta creer, hermano, que siguiendo al Señor se puede fracasar. Y ese fracaso puede llegar a ser frustrante y la persona echarle la culpa a Dios. Ese es el problema. Cuando seguimos al Señor y fracasamos, queremos, ¿verdad?, acumularle el fracaso a Dios automáticamente, aunque yo sea el responsable. Es una reacción. Por lo tanto, el Señor les dice, miren, yo quiero que eviten el fracaso. Dice el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La condición, ¿verdad? Una condición, hermano. De verdad no podemos fracasar si somos discípulos. Entonces, les advierte que necesitan algo que es importante, ser discípulo. Y para esto hay que aborrecer, miseo, aborrecer o amar menos. ¿Ya? No es aborrecer de odiar, sino de amar menos. Es un hebraísmo, ¿verdad? Que no necesariamente quiere decir se odia, sino que es amar menos. Aborrecer no es igual a odiar. Aborrecer es amo menos. Entonces está diciendo, miren, tienen que amar menos a padre, madre, hijos, etcétera, etcétera. Y aún ustedes mismos. Entonces, ¿por qué? Porque si no serán competencia con Él. Y no podrá hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Prioridad se llama eso, ¿verdad? Prioridad.
a lo que amamos, ahí le ponemos los recursos, ¿verdad? Ahí le ponemos el tiempo, ahí le ponemos el dinero. ¿Sí? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, lo que valoras, ahí se va tu corazón y tu bolsillo y todo. ¿Verdad? Entonces, por eso el Señor tiene que advertir que hay que poner las prioridades como son. Y hermano, qué difícil eso, ¿verdad? Porque usted puede tomar decisiones, inclusive usted diciendo que están basadas en su familia, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, tienes que amarlos menos a ellos y amarme más a mí. Por lo tanto, tu decisión tiene que depender de mí, para agradarme a mí y no a tus hijos. Y hermano, y esa es una gran verdad. Yo discutía, bueno, no discutía, sino que hacía mi pequeño aporte tímidamente porque me lo preguntaron. Y me dijeron, ¿y usted cómo ve? Me dijo, todo el caso. Hermano, para mí bien difícil porque primeramente yo no estoy viviendo lo que aquella persona vive, primero. Segundo, no dice, Señor, no vaya a llamar yo ese mismo mal por mi boca, ¿verdad? Sí, porque uno debe tener temor, hermano. Va a comenzar a decir, no, hombre, usted es una gran débil, ¿cómo va a creer? Porque yo no estoy en el pellejo de esa persona, ¿verdad? Lo que sí él le decía, hay que obedecer primero a Dios, ¿verdad? Porque sus hijos, ¿verdad?, no son santos, o sea, no son puros, ¿verdad? No es que no tengan faltas, claro que sí. Y están ahí precisamente por eso. Y hoy usted lo que va a hacer para, ¿verdad? Usted quiere ser más buena que Dios, más bueno que Dios, piensa. Porque usted va a hacer eso y va a meter el mal en su casa. Pues sí. Y si está ahí, usted tiene más hijos, hijas. Mire el ejemplo. Entonces él dice, ve, mi papá, mi mamá, lo que hizo, pues está bueno, vea. Este hizo desórdenes y todo, y hasta le están pagando todo, vea. Entonces el mensaje no es bueno. Ustedes tienen que amar menos a sus hijos y amar más a Dios. Esas son las cosas reales. No es algo teórico, ¿verdad? Es que yo amo a Dios y viene. No, son las decisiones. Las decisiones cuando hay que decir si una cosa u otra, ¿verdad? O sea, esas decisiones son las que marcan realmente los cambios en nuestra vida, ¿verdad? Cinco o 6 años después, puedo decir, el Señor no se equivoca. Cabalga. Lo mismo que a veces uno quiere ser más bueno que Dios y después ve uno las consecuencias. Ahí está la consecuencia. Cabal, lo que se dijo en el momento, tiene más hijos, más hijas. Eso mismo hicieron, eso mismo. Yo me quedo, wow, Señor, no se equivoca tu palabra, duro, ¿verdad? Porque ¿quién va a hacer esa decisión, hermano? Y le van a decir, mire, pero es que es su hijo, es su hija, ¿y cómo no lo va a querer, ¿verdad? Entonces, ya los sentimientos, ¿verdad? Y ya el esposo o la esposa, quien sea, ¿verdad? El alcahueto o la alcahueta, ¿verdad?, va a estar presionando, ¿verdad?, a la otra parte para que ceda. Esas son las cosas reales, no es teoría. Y el Señor está diciendo, miren, debe haber realmente, debemos evitar el fracaso, porque realmente nadie puede ser discípulo si no lleva su propia cruz, dice el verso 27. Entonces, tenemos que aborrecer en el sentido de prioridad para ser discípulos, y la segunda condición es
negarse, la negación voluntaria. Porque a uno lo pueden negar, vea, pero que usted lo haga voluntariamente es diferente. Hay cosas donde es mejor borrarse uno del mapa, créanme, mucho mejor. Otros no lo ven. Entonces, después de haber aborrecido o haber puesto en el orden de prioridad mis decisiones, también el Señor dice, mira, la negación, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, amar menos no es automático, ¿verdad? Son decisiones. Es también la práctica lo que nos hace ver, ¿verdad? Es como cuando usted en el trabajo usted sigue un protocolo, ¿verdad? O sea, sigue una palabra. El protocolo dice que después de esto hago esto. Ah, pero qué tonto, y no cualquiera ve. No, es que así dice el protocolo. Hazlo, llena el papel, aunque parezca tonto, repetitivo, pero eso te va a salvar. Eso lo salva a uno. Después, mire que aquí está, ¿ve? Es cierto. Y usted se queda pensando, ¿y si no lo hubiera hecho? No tuviera manera de defender. Entonces, si yo hago esto, porque no es automático, ¿verdad? Sino que la palabra dice que cuando yo voy viendo los beneficios, lo voy tomando como propio, ¿verdad? Yo siempre digo, es que usted puede estudiar lo que sea o puede aprender cualquier cosa, un mismo oficio que alguien puede pensar que es insignificante, pero no lo es. No lo es. Yo le pongo un ejemplo, hay que instalar un tanque aéreo. Protocolo que debería ser, uno, revisar las piezas y contarlas, después armarlo abajo y no arriba, ¿verdad? Donde está quizás ahí haciendo equilibrio, hágalo abajo, ¿verdad? De ahí chequear si tiene todas las cosas y el pegamento, y arriba el pegamento, anda a traerlo, no puede estar en eso, ¿verdad? O peor, queda mal, ¿verdad? Y después mire, fíjate que lo puso, pero ahí está el chorro, miro. Entonces, una cosa tan sencilla, ¿verdad? Es como que alguien lleva algo al taller y le dice, mire, aquí está. Y después que lo hizo, le dicen a uno, pero fíjese que tal cosa hay que cambiarla también. Y desarmó eso estando malo y lo volvió a ponerle. Sí, y hoy hay que volver a desarmarlo. Mírele, pero hay teléfono, hay WhatsApp, hay esto. No me pudo ponerle. O sea, hermano, algo tan simple, ¿va? Un protocolo tan sencillo, que le dice al fabricante, después de 100,000 kilómetros, cambiarle tal. ¿Y por qué se lo está diciendo? Porque él ya sabe que va a fallar en cualquier momento. Pues no, el mecánico dijo, esa aguanta, está buena. Y cuando estoy allá, bien metido allá por Chalatenango, ¡plac!, se revienta. ¿Cómo cree que me sentí? Un día viernes, 5 de la tarde, buscando repuestos allá en la Troncal, pero allá no, allá arriba, allá por el Coyolito, buscando grúa, llegando a las 8 de la noche. O sea, y usted dice, era más barato pagar los 20 pesos de la faja. ¿Me entiende? Que pagar 80, 100 dólares. O sea, es así, vea. Ahora, eso mismo nos pasa en lo espiritual, vea. Porque las cosas están aquí, hermanos, pero para creerlas a veces no es tan sencillo. Por eso dice el Señor, hay que amar menos, pero también hay que negarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque para amar menos hay que negarse. No es algo que a uno le amanece y amanece, o me van a decir, hermano, ore por él, porque fíjate que él no quiere entender. Hermano, puede orar quien sea y la terquedad va a estar pegada a uno, pues hasta que uno no lo pruebe. Muchas cosas. Por eso, aquí, hermanos, la negación, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz es una negación, ¿verdad? La negación, hermanos, que
que nos va a permitir amar menos a lo que debemos de amar menos y amar más al Señor. Esa es la verdadera cruz. Una cruz, ¿verdad? Que no es una persona, ¿verdad? ¿Sí? Esta es mi cruz, dice, señala la mujer. No, o viceversa. Esta es mi gran cruz, dice, tamaña cruz. No, ahí señalan al hombre ahí bien galán, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Sino lo que nosotros hacemos por nuestra propia voluntad. Y aquí es donde, mientras no tenemos prioridades, ¿verdad? Y no las ordenamos alrededor del Señor, no podrá ser. Y esto implica negar aquellas cosas que en las cuales nosotros no negamos. Cada quien tiene una cruz diferente, hermano, hecha a su medida. ¿Verdad? Porque lo que a mí me cuesta negar, a otro no le cuesta negar. Otro puede negar fácilmente y hay otra que no lo puede hacer. Y usted dice, en lo que está trabado aquí. Y eso tan fácil que es para usted. Pero para el que lo sufre no es fácil. No lo es. Entonces por eso es voluntario, porque las personas tenemos arraigadas muchas cosas. Y que muchas de ellas nos han hecho sobrevivir, ¿verdad? Muchas de ellas nos han permitido avanzar. Es como el que es víctima, ¿verdad? Yo les he dicho siempre, bueno, primer grado y los niños grandotes y yo chiquito de 5 años. Entonces, tocaba pagar seguridad, ¿verdad? Yo llevaba panes extras para que me cuidaran, para que no me golpearan, porque antes en las escuelas era solo de golpes, no eran juegos así como hoy, ¿verdad? Que era de golpes. Y entonces usted dice, bueno, como eso me dio resultado, llego a grande y esa misma práctica la puedo tener, ¿verdad? Que todo lo puedo resolver con un pan con frijoles, ¿verdad? Y crema, ya, cuando había. No, realmente no, ¿verdad? Esos arraigos que tenemos de cosas que nos han servido, ¿verdad? O como la hermanita menor que siempre se hacía la víctima y con eso todo le daban, ¿verdad? Pues sí, una práctica común, ¿verdad? No estoy hablando de nadie aquí, no vaya a ser el menor y va a decir, yo así era, no. O que usted como supo. Pero realmente es algo que ponerme el vestido de víctima me ha servido, ¿verdad? Dice el niño pequeño o la niña pequeña. Entonces, eso lo lleva hasta grande y no lo quiere soltar porque es algo que le ha servido. Ahora, nosotros tenemos que soltar muchas cosas. Pongo esos ejemplos que son fáciles, ¿verdad? Y nadie se va a sentir ofendido, pero ahora hay otros que son más graves. Hay cosas que son más difíciles. Porque usted ve los problemas en el matrimonio, ¿verdad? Cuando la gente decide nuevamente, falló en la primera y entonces dice, vuelvo a casarme y a veces, hermano, se tiene una presión, ¿verdad? Tenemos una presión porque la presión es que como ya hubo una falla, ¿verdad? La tendencia a volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, es complicado porque realmente se requiere una negación, ¿verdad? Una negación que se anticipa al mal, no cuando ya esté el mal, sino antes, para no caer en el mismo. Entonces, el Señor dice, esa negación es voluntaria, yo no la puedo obligar, yo no te la puedo imponer, y mira, y así vas a hacer. Hermano, la parte que nos toca a nosotros es la que más nos complica. Por eso, la negación nos lleva a ser discípulos, ¿verdad? Aprendices. Porque no nos debe estorbar nada para aprender, hermano. Porque lo nuevo va a querer chocar o choca con lo viejo choca con la nueva naturaleza. O lo nuevo choca con la vieja naturaleza. Entonces, solo aceptar un maestro ya es una gran dificultad, hermano.
cuando usted estudia un posgrado o algo así ya superior, ya la gente que ha andado trabajando, ¿verdad?, en sus empresas y todo, ya no son fáciles. Y algunos se sienten que le pueden enseñar al maestro. Y así un maestro se pone así muy blandito, ¿verdad? O sea, porque ya no aceptan cualquier maestro. ¿Y ese que me va a enseñar a mí? Dice, si yo he levantado una empresa de la nada. Y entonces usted se queda pensando, ¿verdad? Sí, pero esa negación no es fácil para poder aprender, porque ya ahí la barrera es propia, ya no es de, la barrera la está haciendo la persona, ¿verdad? No es externa, sino que es interna. Entonces, no es fácil porque el Señor tiene que ser maestro. Entonces, con esto podemos decir, mire, dos cosas se presentan en la vida y en la práctica, donde necesitamos haber aprendido. Una es edificar con éxito. Edificar con éxito. Entonces, edificar con éxito, lo que se necesita es preparación. Y aquí dice el verso 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcule los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, seguir al Señor no puede ser un paquete a medias, porque vendrán situaciones como esta, donde tendremos que superarla, ¿verdad? Y no hay cosa más difícil que edificar, hermano. Demoler es fácil, ¿verdad?, entre paréntesis. Pero edificar es más difícil, toma más tiempo, ¿verdad? Destruir es más fácil, hermano. Solo es de darle y ver, aunque le caiga encima a uno, pero cualquiera le dice que puede, ¿verdad? Así como salen en los videos, ¿verdad? ¿Quién no va a botar un árbol con una motosierra? Dice. El problema es que lo botas para donde no es, va y cae encima de la casa. Porque no es fácil, hermano. Usted dice, no, solo dale ahí. Ya el que lo hizo y falló una vez va a saber por qué se falla. Entonces, edificar es una palabra compuesta que es oiko, griego, ¿verdad? Oiko, que quiere decir casa, y doma, o deme, o demo, que quiere decir construir. Entonces, edificar es construir una casa, en otras palabras, ¿verdad? Pero aquí dice que va a construir una torre. Una torre. Del griego purgos o burgos, que significa castillo. Entonces no es una casa cualquiera. Lo espiritual, hermanos, no es una casa cualquiera. ¿Ya? Y el Señor mismo lo dijo, ustedes edifiquen aquí, pero la casa se está haciendo allá. Y usted se sienta como que vive en el norte, estoy mandando el dinero para construir allá. Así como les contaba que vivía allá en Morazán, una casa, hermano, que yo me quedé, wow, ¿cuánto han gastado aquí? Pues sí, un hermano de allá del norte, con una casa, hermano, que usted se queda, y yo no haría una casa aquí, en la nada, ¿verdad? En este cantón yo no haría eso, pero bueno, cada quien ama su terruño, ¿verdad? Y yo digo, no, lo hubiera ido a hacer más cerca, donde valga más, ¿verdad? Pero aquí, ¿quién la puede comprar, verdad? Nadie la va a comprar. Yo pensando, aquí no la puede vender, ¿quién se la va a comprar? Tal vez otro hermano de allá, ¿verdad? Pero bien escaso. Pero, mire, lo espiritual es así, hermano. No estamos construyendo cualquier casa, ¿verdad? Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Si no fuera así, yo no les estuviera diciendo que edifiquen, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer a la ligera lo que es grande, hermano. Lo espiritual no es algo a la ligera, porque de sentarse a planificar, como dice aquí, calcular los recursos para terminarla. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentado para edificar nuestra vida espiritual?
Hermano, nosotros planificamos otras cosas. Planificamos lo material, pero lo espiritual no lo planificamos, fíjese. Y que usted diga, bueno, en tal año yo voy a tener tal cosa, decimos, ve en lo natural, pero en lo espiritual no decimos, en tal año yo voy a haber alcanzado tal cosa, ya voy a haber estudiado y manejado bien esto del Señor, ya estaría en este, ¿me entiende? No lo hacemos. Y mucho menos si queremos dejar legado, ¿verdad? Es decir, ¿cómo obligamos a nuestra familia a aprender, ¿verdad? ¿Cómo les enseña usted a los suyos, hermano? Y más a aquellos que no quieren venir. O sea, no es fácil. Por eso no nos sentamos quizás a planificar, a terminar, a diseñar el castillo. Y entonces, para muchos, cuando ven lo suyo espiritual, pueden verlo como una choza, ¿va? Algo sin valor. La gente en el mundo dice, ¿y qué estás haciendo ahí? Pues, mira, ¿y no crees que te deberías de estar haciendo consultoría, ¿va? Ganando dinero? Entonces, porque no hay otro parámetro. Para mucha gente no hay otro parámetro. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Pueden ver que es una choza, pero para usted es un castillo en lo espiritual. O sea, usted no ha hecho nada, ¿verdad? Pero usted sabe que está haciendo un castillo. O sea, si estamos haciendo lo correcto, si estamos planificando. Por eso, no, el Señor dice algo. Por eso no pueden dejar a medias lo espiritual. Porque si lo dejan a media, es el peor fracaso de la vida. Porque un fracaso material uno se arregla, hermano, ¿verdad? Uno lo despiden y cree que es lo último que le va a pasar y se siente tan mal, ¿verdad? Yo le he contado, me despidieron, yo ni lo creía ni yo mismo, ¿no? Porque fue muerte súbita, ¿verdad? Hablo con vos a las 3 de la tarde, andate ya, día viernes, fin de mes, va. Ahí está, ya te depositamos, aquí está lo que falta, pues. Firmame este finiquito, ya todo hecho, ¿verdad? Con el abogado y todo, y todos sabían menos yo. Y usted se va con el sopapo, hermanos, que sale hasta a predicar, hermanos, iba yo. A predicar, hermano. Y prediqué, yo le dije, Señor, ayúdame, vea. Porque todavía no me recupero, como que me ha pasado un carro. Y dije yo, bueno, Señor, tú quieres que descanse, vea, mi mes. No, hermanos, al jueves siguiente tenía trabajo. Ni una semana pude descansar, hermano, no 3 días nada más. El jueves ya tenía trabajo. Entonces usted dice, los materiales, hermanos, le puede salir mal, pero usted se recupera. Y usted puede ver que ahí es el mejor lugar y después, de repente usted se da cuenta que no era así. Pero fracasar en lo espiritual, hermano, lo dice aquí, vea. Fracasar edificando. Dice el 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Arrepentido, ¿verdad? Dicen, ni siquiera hubiera puesto los cimientos para que no se dieran cuenta, ¿verdad? Pero ya habían cimientos, ya se miraba. Ya se miraba. Entonces el fracaso es notorio para el que edifica cuando solo pone los arranques, ¿verdad? Y no lo termina. Significa entonces que ¿qué? Que se detuvo. Que se detuvo. No terminó porque se detuvo. Es decir, vaya, como la gente no sabe el plan del proyecto, ¿verdad? Pero mientras a usted lo siguen viendo trabajando, está trabajando. Aunque pegue un ladrillo diario, ¿sí? Sigue trabajando. La cosa es cuando ya no lo ven, vea. Y comienza a crecer maleza y se ve que ya hasta el hierro todo oxidado, ya
Entonces dicen, ese lo abandonó. Entonces ahí es cuando viene la burla. Entonces, hermano, eso pasa en lo espiritual cuando nos alejamos del Señor. Vea, en lo físico es primeramente dejar de congregarse, ¿verdad? Es el primer síntoma. Y ya después, hermano, se ve que realmente ha habido un cese de la obra. Entonces podemos fracasar en lo secular de muchas maneras, pero también se dan casos en los que se sacrifica lo material en la vida secular por lo espiritual. Y eso, hermano, no se puede ver, cuantificar. Sí se puede ver en que usted no deja de edificar, hermano. Le pongo un ejemplo. Imagínese que le dicen, mira, aquí está el trabajo y ta. Pero tenés que irte allá al oriente y bien enmontañado. Entonces, toca a veces decir, no, vea, fíjate que yo, pero está. Y si le dicen que no, pues no. Entonces usted trata de amar menos, ¿verdad? Eso y amar más a Dios en la práctica. Hermano, eso va a dar fruto, claro que va a dar fruto, porque quizás era la anticipación del diablo, ¿verdad? Para sacarlo. Y después venía el Señor, ¿verdad? Porque después de que ayunó el Señor 40 días, quien se presentó fue el diablo, ¿verdad? A ofrecer, ¿verdad? 3 opciones te doy, le dije. Las 3 son buenas. Y después llegó ¿quién? Llegaron ángeles y le servían. Entonces uno se da cuenta de que va a haber puede ser una anticipación del enemigo. Entonces, ¿se fracasa edificando? Sí, se puede fracasar edificando. Aunque hayamos comenzado algo bueno, hermano. Aunque hayamos comenzado algo bueno, no quiere decir que no se pueda fracasar. Por eso fíjate que la constancia es importante, hermano. Pues yo le decía, aunque pegue un ladrillo al día, ¿verdad? Pero está edificando. Así me decía un amigo, mirá, me decía, yo como, ya vos lo que tenés que hacer, cipote, me decía, anda a comprarte un lote, me decía. Comprate un lote, yo así hice. Fíjate que yo, a pesar que soy borracho, y era de verdad, ¿no? Mire qué lecciones que uno a veces no las entiende, ¿verdad? Pero era un buen consejo de aquel hombre. Mirá, me dijo, yo lo único que hago es que le digo a mi esposa, aquí está el pistol, porque yo me lo puedo acabar y vos lo administras mejor. Yo veo que vos administras bien. Lo único que siempre le pido es que me compre la caja de guaro, porque todos los días se tomaba, ¿verdad? Fíjate, me lo estaba diciendo sano, ¿verdad? No estaba borracho. Estábamos trabajando. Y mira, yo, me dijo, me compré un lote, me dijo. Y de ahí cada vez que iba a trabajar, me traía unos ladrillos de allá por Armenia. Ahí están a la orilla, ¿verdad? Dice que ahí pasaba echando. De ahí compraba unas bolsas de cemento y un poquito de hierro y hacía un pedacito de muro. De ahí volvía y así, conforme me iban pagando. En diciembre que me daban más, me decía aguinaldo, lo metí ahí, me dijo, hasta que cerré, me dijo. Y ahí hice un cuarto, me dijo, y ahí me fui a vivir. Hoy, de ahí vivo, me dice, como es grande, hasta cancha de básquet tenía en medio, y ahí vivía la familia, sus hijos y todo. Ese ha sido mi proyecto de mi vida, a pesar que soy bolo, me dice. Wow. O sea, me estaba diciendo, y vos que comenzás no puedes, o sea, hermano, y uno dice de veras que uno no sigue consejos, ¿verdad? Pero son consejos, a pesar de que usted puede descalificar el consejo, pero es un buen consejo. Imagínese cuánto más los consejos del Señor. Por eso el otro consejo que el Señor da, hermano, es al pelear, ¿verdad? En la guerra. En la guerra, para no tener derrota en la guerra, para no fracasar en la guerra, hermano. Y dice, rápidamente le leo, porque el 31, porque, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos,
le envía una embajada y le dice, y le pide condiciones de paz. Entonces mire lo que hace la gente, hermano. Para evitar el fracaso, debemos no solo planificar la edificación, sino la destrucción que puede hacer el enemigo. Porque usted puede edificar y el otro le está destruyendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace, hermano? Pelear conforme a la capacidad humana, ¿verdad? Humanamente hablando. Y de acuerdo al oponente así planifica para no fracasar. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, si pelea y si tiene los recursos, ¿verdad? Va a la guerra, pero si no tiene suficientes recursos y el que viene con un doble de ejército, con 20,000 y yo solo tengo 10,000, entonces toma otro camino, ¿verdad? No se opone porque sabe que lo van a derrotar. Entonces, cuando todavía está lejos, dice, ¿verdad? Que no vea, que no huela mi temor, le manda embajada y le pide condiciones de paz. Que es mejor a ser destruidos por el enemigo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, no van a ser destruidos porque hubo una buena previsión. Así mucho cristiano no debería ser destruido, hermano. Porque no se debe exponer a perder la parte espiritual, hermano. Si yo sé que si me meto con esos amigos me van a... Entonces, ¿para qué se va a meter si ya sabe que lo van a destruir? Vea, si ellos son más vivos, andan en muchas cosas, y yo me voy a ir ahí de corderito, me va a ir mal. Entonces dice, ¿por qué te vas a exponer? Esa es una condición, hermano, importante. Mucha gente se expone sin necesidad de exponerse. No tiene necesidad de exponerse, pero no hace número, que el enemigo lo puede arrastrar. Ahora bien, hay algo más en esto, que el Señor les dice en el verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no podrá ser mi discípulo. Es literal en lo material, sí, pero también hay otras cosas más, ¿verdad?, que podemos ver en esa renuncia de lo que posee. Porque se poseen muchas cosas que no son materiales. ¿Verdad? Algunos no tienen, pero poseen un orgullo bien grande, como que tuvieran, ¿verdad? Yo he visto gente, hermanos, que lo trata tan mal a uno, y después uno se queda, ¿va? Y entonces a veces le dice otro, es que él cree que todavía es millonario, pero ya no es. Entonces le quedó posee solo el orgullo, ¿verdad? Y después ve usted otra gente que tiene, de verdad tiene, y tratan bien a las personas, y usted dice, bueno, ¿cómo es eso? Pero de esta forma, hermano, en una forma que el Señor también nos da una alternativa más a la de edificar y de enfrentar al enemigo. Hay una alternativa más. Y la deja aquí en este versículo 33. En esta forma de obrar queda algo importante, y es que el renunciar a todos los recursos que tenemos y a todas las cosas que estorban. Porque si voy a edificar, quiero edificar y no tengo los recursos, hermano, espiritualmente a lo que nosotros recurrimos es, ¿a qué recurso, hermano? Al recurso de la fe, ¿verdad? Nosotros edificamos con el recurso de la fe. Sabemos que nada es seguro, pero por fe, hermano, ¿verdad? Por fe, porque con la fe el Señor se agrada de nosotros, le somos agradables y el Señor comienza a concedernos peticiones. Entonces, por eso es necesario renunciar a aquellas cosas que estorban también a la fe. Porque edificar, hermano, es un acto de fe. Un acto de fe. Porque, fíjese que si voy a edificar,
necesito la fe o los recursos del Señor, porque es el que va a financiar al final la torre, ¿verdad? Él es el que quiere que nosotros tengamos esa casa. Entonces, y quiero enfrentar a un enemigo, si no tengo los recursos, no lo hago, pero puedo pedirle al Señor, ¿verdad? Por fe, que me ayude para enfrentar lo que yo no puedo. Entonces ya no tengo la autosuficiencia, quizás, ¿verdad? Sino que puedo depender del Señor. Puedo aprender que hay una dimensión nueva de bendición, que no depende de mi fuerza, que no depende de mis recursos, hermano. Usted puede estar sin nada y el Señor le provee todo, ¿verdad? Y yo a veces digo, Señor, cuando he estado sin trabajo, cuando más me has bendecido. Entonces el Señor dice, corrección, siempre te he querido bendecir. Lo que pasa es que cuando no tienes nada, te dejas bendecir. Como no tienes nada. Y no es que andes poniendo cara de necesidad, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? Sino que realmente que mi corazón está dispuesto a echar mano del recurso de la fe. Entonces, en el Señor podemos tener todos los recursos, hermano, pero solo llegarán si podemos renunciar a los nuestros. Y muchos de esos recursos nuestros no son materiales. Son recursos, hermanos, porque mire, yo he conocido gente que se creen tan listos, y yo digo, wow, se cree tan listo. Y él no se da cuenta que hay personas que pueden hacerse los que no entienden nada, y están entendiendo que el otro es más vivo, ¿verdad? Y que se quiere aprovechar. Y digo yo, wow, Señor. Es como cuando uno ve esas películas de espionaje, ¿verdad? Y el espía es doble agente, dice. Y los confunde, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros, hermanos, podemos estar fallando porque pensamos que tenemos un recurso, ¿verdad? Ya sea de viveza, de inteligencia y otras cosas más, y que por eso realmente nos va bien, pero realmente el Señor sabe que si nosotros nos dejamos, nos iría mucho mejor. Por eso, dejemos que el Señor nos ayude, porque si no, hermanos, caemos como enseñábamos un día de esto, ¿verdad? Podemos caer en rebeldía, porque la rebeldía comienza como una independencia, ¿verdad? Pero quiere terminar en una autonomía, donde yo no necesito nada, ¿verdad? Una autonomía al estilo de Lot, ¿verdad? Ya no cabemos aquí, Abraham, así que separémonos, ¿verdad? Tú agarras para un lado, yo para el otro, pero yo por supuesto me voy de este lado que está más verdecito el pasto, ¿verdad? O sea, y lo llevó ¿a dónde? A Sodoma, ¿verdad? Se independizó, se hizo autónomo, pero terminó en Sodoma. Es rebelión, hermano. No se levantó en armas, no es necesario levantarse en armas para rebelarse, hermano. No es necesario. Puede ser una rebelión pacífica en cuanto a violencia, pero siempre es rebelión, porque eso no comienza cuando se separa, comienza en el corazón, cuando comienza a haber celos, ¿verdad? Yo trabajando para Abraham quizás, y ¿verdad? Hablando locura yo de que trabajando para Abraham y yo no estoy prosperando, y yo ya necesito tener familia. Como que Abraham no le iba a decir, vaya, aquí está, mira, agarra, andate. Más de lo que quizás había trabajado, seguramente. Pero nosotros queremos anticiparnos, ¿verdad? Y el recurso de viveza, quizás de Lot, ¿verdad? Se le volvió en contra. De igual manera el Señor nos dice, deja todo lo que tienes, pero no es renunciar, o no es renunciar a lo que se posee, solo lo material, sino también a todas esas cosas que nos hacen sentir inclusive hasta especiales, ¿verdad? Porque el Señor tiene poder
para enfrentar al enemigo, hermano. Porque estamos acostumbrados a ver las cosas naturales. Pero con los recursos de Dios comenzamos a ver las cosas sobrenaturales. Entonces, ¿es buena las cosas naturales? Sí, hermano, claro que sí. Hay cosas que el Señor las permite, están dentro de la categoría natural. Pero cuando no tenemos recursos, el Señor tiene que obrar de otras maneras. Entonces, tenemos que depender del Señor, hermano, y quitar todo aquello que estorba en nosotros la obra de Dios. La autosuficiencia, el orgullo, el mirar con altivez la necesidad o al débil, etcétera, etcétera. Lo importante, hermanos, es que debemos de saber que el fracaso más importante es el fracaso espiritual, que no podemos nosotros dejar que eso suceda, no podemos detener, hermano, la obra que estamos haciendo, la que el Señor hace en nosotros principalmente, y ese castillo que necesitamos edificar y esa batalla que debemos de librar. Gracias, Padre, te bendecimos en esta mañana. Queremos agradecerte, Padre, porque solo tú, Señor, estás por nosotros. Señor, no te sorprendes de ver, Padre, aquellos que van detrás, multitudes, Señor, detrás. Pero tú, Señor, te compadeciste porque sabías que no ibas a estar ahí todo el tiempo. Sabías, Señor, que necesitaban ser tus discípulos, no solo seguirte, sino verdaderamente llegar a ser discípulos tuyos. Así también nosotros, Señor. Y eso solo viene, Padre, porque aborrecemos o amamos menos y nos inclinamos a hacer decisiones en el orden tuyo, Señor. Porque realmente para eso nos damos cuenta que necesitamos negarnos en áreas, Señor, para que tú, en áreas difíciles en nuestra vida, para que tú puedas obrar. Eso es lo que abre toda una cantidad de oportunidades, Señor, porque de seguro quieres edificar. Y cuando tenemos familia nos damos cuenta que queremos edificar también para nuestros hijos, que queremos que ellos arranquen de donde nosotros vamos, hacia adelante, y que no vengan de atrás, como quizás nos tocó a nosotros, con muchos sufrimientos, con muchas necesidades, con muchas dificultades, con muchos problemas, con mucho pecado. Señor, ayúdanos. Ayúdale, Señor, también a los nuestros, porque el edificar, Señor, hay que hacer un cálculo. Y todo mundo edifica lo material, Señor, y planifica sus negocios, sus empresas. Pero realmente, ¿quién se sienta a planificar, a decir, Señor, yo quiero servirte a ti, Señor, yo quiero cambiar? Al final de este periodo, Señor, yo sé que habré superado estas cosas. Señor, yo sé que cada día me vas a enseñar más para poder aprender como debe ser, Señor. Señor, enfrentar batallas, enfrentar al enemigo, se necesita también, Señor, estar conscientes de lo que hacemos. Por eso, Señor, cuando tú vienes y nosotros negamos, Señor, cuando nosotros venimos y apartamos, Señor, aquellas cosas que estorban, aquellos recursos que no sirven para nada, entonces tú puedes obrar, porque la fe, Señor, hace cosas que el hombre no se imagina que se pueden hacer, porque la fe, Señor, son oportunidades infinitas, Señor, para el hombre. Señor, nosotros necesitamos tu fe, Señor, para que nuestra misma vida, Señor, cambie. Nosotros necesitamos fe, Señor, para que nuestra propia familia, Señor, crezca en lo espiritual, Señor, para que no se detenga, Señor, la obra tuya en nosotros, para que la misericordia y la gracia todos los días lleguen, Señor, como debe llegar a cada uno
para que tú no te detengas, Señor, porque así como nos amas, así como, Señor, tú nos anhelas, así también nosotros lo permitamos, porque qué difícil es alguien que ama y el niño no lo quiere ni siquiera tocar, ni abrazar, mucho menos. Señor, que nosotros podamos abrazar, besar, tocar a ti, Señor, tocarte a ti, Señor. Que nosotros querramos, Señor, acercarnos sin ningún reproche ni temor, Señor. Gracias te damos, Señor. Eres fiel, Señor. Eres fiel, porque muchos hemos fracasado, Señor. Y otros, Señor, quizás de un tiempo para acá nos hemos vuelto más constantes. Y hemos visto resultados, Señor, de la constancia. Porque no se está construyendo un castillo terrenal, se está construyendo una casa tuya espiritual, Señor. Y nosotros como templos que tenemos que hacer morar, Señor, darle las condiciones a tu Espíritu para que tú estés en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos. Señor, a esta hora te damos las gracias en el nombre de Jesús.